Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Hoy es lunes 1 de febrero del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a continuar hablando de películas mexicanas de horror. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que vieron el programa anterior, que lo escucharon, mejor dicho. Muchas gracias por sus comentarios. En verdad me dio mucho gusto leer sus comentarios. Mucha gente evidentemente ha visto la película Hasta el viento tiene miedo, así como la de Vacaciones del terror. Hoy vamos a hablar de otras películas mexicanas que casi estoy plenamente seguro que ya las vieron, y en caso de que no, pues ya saben, finalizando el programa les hago la invitación para que las busquen. Seguramente las van a encontrar aquí en YouTube para poderlas ver y después hacer comentarios, ¿verdad?, con relación a estas películas. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la historia del cine de horror en México. Miren, la primera película que se filmó en México fue precisamente El fantasma del convento, allá por el año de 1933. Eran ya las primeras películas que se grababan con música, porque hay que tomar en cuenta, queridos amigos, que antes pues el cine era mudo. ¿Cómo que era mudo? Seguramente se estarán preguntando. Bueno, las nuevas generaciones, los chavos tal vez, porque ya los de mi rodada pues evidentemente conocen la historia del cine. Y en caso de que no, bueno, pues así súper breve se les puede comentar a ustedes que el cine nació mudo. Primero se lograban filmar algunas escenas, algunos paisajes o algunas situaciones de la sociedad en aquellos tiempos, cuando surge el cine, pero el cine no tenía o no había el modo de grabar sonidos, no había el modo de grabar el audio. Fue hasta los años 30, si me equivoco y alguien es experto en cine, me puede corregir evidentemente, pero hasta donde yo sé, las primeras películas ya con audio fueron en 1930. El fantasma del convento es del 33. Se graba en 1933 y se estrena un año después. Y esa, El fantasma del convento, es la primera película mexicana. Después le siguió La Llorona. Evidentemente tenían que explotar o llevar a la pantalla grande, pues evidentemente esta leyenda tan importante. Seguramente se preguntarán, bueno, oye, pero no nos has hablado, no nos has platicado de esta película El fantasma del convento, que sinceramente hoy en día es difícil, es muy, pero muy difícil de conseguir completa. Yo tengo esta película, pero es un fragmento de 25 minutos, creo, solamente. La película dura más de una hora, pero la versión completa, la versión, pues ahora sí que original, o la versión completa, como ustedes gusten llamarla, es muy, pero muy difícil de conseguir ya. Estaba hace algunos años en YouTube, pero pues ya no está el video, seguramente lo habrán eliminado, y solamente encontré un fragmento. Esta película del fantasma del convento es una historia muy interesante porque nos están presentando a tres personas, dos caballeros y una dama, que se pierden, si no mal recuerdo, en un lugar, en un bosque. Y entonces dicen, oigan, ¿dónde vamos a pasar la noche? ¿Dónde vamos a pasar la madrugada? Hace mucho frío, no hay hoteles, no hay en dónde nos podamos quedar, porque creo que se les había descompuesto el automóvil. Y entonces uno de ellos comenta, muy cerca de aquí está el convento de los monjes y seguramente ellos nos van a poder dar alojamiento. Entonces efectivamente se dirigen hacia el convento de los monjes y estos los reciben con mucho gusto, pero obviamente son monjes raros, son monjes extraños. Y bueno, no les platico más o no les cuento el desenlace de esta historia porque pues ojalá que la puedan ver, El fantasma del convento, pero da un giro inesperado y es una historia muy interesante, digo, para la época, para 1933, pues era una película
novedosa, donde, bueno, pues evidentemente se tratan de rescatar esas leyendas coloniales que se escribieron en México, y creo que lo hacen acertadamente. Esta película dura más de 1 hora y llega un momento en que se convierte en algo tediosa, sinceramente, debo de dar mi opinión. Llega un momento en que sí te llegas a aburrir un poco, pero después ya casi para finalizar la historia se hace un poquito más entretenida. Y la verdad, digo, para la época y por ser la primera película de horror grabada en México, creo que vale la pena verla. Así como la película de La Llorona, igual de ese año, de 1933. Y esta película de La Llorona, lo interesante es que comenzaban a experimentar con los efectos especiales. Ya ven que ahora, pues ya en una computadora se pueden hacer muchísimas cosas con los programas de edición de video y audio, donde, bueno, evidentemente con los avances tecnológicos hoy en día podemos, inclusive en casa, en una computadora, con un programa pues más o menos profesional, podemos hacer muchas cosas interesantes. Pero en aquella época, cuando comenzaba el cine, pues imagínense, o sea, simplemente grabar audio era algo extraordinario para ese momento, porque el cine nació mudo. Y obviamente, bueno, esas películas mudas se tenían que poner algunos diálogos, se escribían algunos diálogos y entonces veíamos en la pantalla algunas palabras que teníamos que leer, evidentemente, y así entender la historia. Y ya había películas de horror en aquella época, cuando el cine era mudo. Creo que una de las primeras películas que se filmaron fue precisamente Nosferatu, que este vampiro Nosferatu tuvo que ser creado para, obviamente, no pagar los derechos del personaje de Drácula de Bram Stoker, porque si tú querías filmar una película de Bram Stoker, o mejor dicho, una película donde dijeras Drácula, pues tenías que pagarle, y con todo justo y derecho, con todo derecho, a Bram Stoker por utilizar su personaje en una película. Entonces, Nosferatu nace precisamente, este personaje viene a, no puedo decir, o no me gustaría decir que viene a suplir o a sustituir a Drácula, porque cada quien tiene su espacio, pero sí es un personaje que obviamente vino a dar otro aspecto del vampirismo, que tanto nos encanta y tanto nos gusta hablar de vampiros aquí en este programa. Bueno, retomando las películas y retomando sobre todo esta película del escapulario, en la cual me voy a enfocar el día de hoy. Esta película del escapulario a mí me gusta mucho, es una de mis películas favoritas. Repito, es una película de los años 60, creo que es de 1968. Si no mal recuerdo, igual y estoy equivocado en el año, pero es de los años 60. Fue filmada en blanco y negro, por eso cuando la vemos, creemos que es más antigua que películas como Hasta el viento tiene miedo, o películas como El libro de piedra, pero en realidad son casi contemporáneas. Estamos hablando que casi salieron al mismo tiempo. La diferencia podrá ser 1 año o 2 por mucho. Pero El escapulario, repito, como fue filmado en blanco y negro, pues da esa impresión de ser una película más antigua. ¿Qué es lo que vemos en El escapulario? Seguramente tú ya la viste, y en caso de que no, pues es una historia que se desarrolla durante la Revolución Mexicana, es decir, más o menos en 1910, ¿no? Estamos hablando, o estamos viendo en la película, este conflicto que se vivió durante la época de la Revolución Mexicana. Ya saben, Carranza, Emiliano Zapata, Madero, que Madero, por cierto, era espiritista. Y de hecho, Madero, que fue presidente de México, dice que inició la Revolución Mexicana precisamente por la intervención de los fantasmas, de los espíritus. Quizá este dato no te lo sabías y ahora ya lo sabes. De hecho, tengo un video de Madero, Madero espiritista, aquí en el canal, por si gustas buscarlo.
Bueno, el escapulario inicia precisamente con una señora que ya está en sus últimas horas de vida, que esta señora evidentemente lo que está pidiendo es que un sacerdote le dé la confesión. Esta escena, o mejor dicho, este personaje de la señora que está pidiendo una confesión, evidentemente nos recuerda una leyenda mexicana que se llama La Confesión de la Difunta, que ha tenido pues algunas variaciones o diferentes versiones. Una de ellas, y me parece muy interesante, ponen al presbítero, al sacerdote Don Agustín del Moral. Don Agustín del Moral, sinceramente, yo no sé si habrá existido o no, pero en uno de los tantos libros que he leído sobre leyendas mexicanas, nos dicen que el sacerdote que confesó la moribunda se llamaba Don Agustín del Moral. La leyenda mexicana de la confesión de la moribunda es precisamente una persona, un sacerdote que durante la noche recibe la visita de unas personas que le piden que por favor vaya a confesar a una persona que ya está falleciendo, que es una mujer, y el sacerdote accede, va a confesar a esta señora, y al final este señor se le olvida precisamente uno de sus libros que llevaba, obviamente, al momento de realizar la confesión, se le olvida uno de los libros al lado de la cama de la moribunda, y por este motivo, por este hecho, se ve obligado pues a regresar por él, pero no lo hace ese mismo día, sino que lo hace el día siguiente, y es cuando descubre que confesó a un fantasma, por los detalles que obviamente él observa, que en ese lugar ya era un lugar abandonado, que las personas le dicen: oiga padre, usted está equivocado, aquí vivió una señora que efectivamente ya falleció hace muchos años, que tenía este aspecto, estas características, pero ya tiene tiempo de haber fallecido, es imposible que usted la haya confesado el día de ayer. Entonces el padre llega a la conclusión de que confesó a una moribunda. Ahora bien, esto que les estoy contando, que forma parte de la leyenda, la confesión de la moribunda, es exactamente lo que vemos al inicio de esta película y al finalizar la misma. Es decir, es un sacerdote que confiesa a una moribunda y que al final de la película este sacerdote descubre que ha confesado a un fantasma. Pero no se trata de un fantasma cualquiera, sino que se trata de su madre, que obviamente por estar en el seminario, por estar preparándose para convertirse en sacerdote, pues le perdió el rastro a su madre, perdió ese contacto con ella y con sus otros dos hermanos. Y entonces en el escapulario estamos observando la historia de los 3 hijos de esta señora, porque la señora moribunda tuvo 3 hijos, y cada hijo en un momento dado tuvo el escapulario de su madre. Este escapulario que ella con mucho amor se los entrega, y evidentemente les dice que ese escapulario les va a proteger, que los va a cuidar, y que en un momento dado podría hasta salvarles la vida. Eso se me hace muy interesante y es lo que vimos precisamente en la película del escapulario. Si no la han visto, que bueno, me parece pues difícil de creer que no la hayan visto todavía, pues en serio, en verdad vale mucho la pena observar esta película del escapulario. Ahora bien, hay muchas historias, y no solamente esta leyenda de la confesión de la moribunda, sino que en la película El Escapulario vemos otros hechos sobrenaturales que evidentemente nos hacen recordar pues algunas leyendas, algunas historias de fantasmas que hemos escuchado. ¿Cuáles? Bueno, hay una escena increíble en esta película donde vemos a una persona colgada de un árbol. Recuerden que esta historia se desarrolla durante la Revolución Mexicana.
Obviamente durante la Revolución Mexicana muchas personas pues perdieron la existencia, perdieron la vida de diferentes formas, fusilados, colgados, linchados, etc. Esta escena del hombre colgado, que es una de las escenas más impactantes y que casi se ve al final de la película, que de hecho esto le salva la vida a uno de los hijos de la señora moribunda, o mejor dicho, de la mujer fantasma, donde obviamente ve a una persona colgada. Esta escena me hizo recordar una historia que me platicaron precisamente, que de hecho yo conocí el lugar exacto, allá en Huichila, Morelos. Hace algunos años estuve por allá en una feria de libro, y hay un árbol que se le conoce como el árbol del ahorcado. En Huichila, Morelos, pues obviamente también se vivió pues la Revolución Mexicana. Allá también se vivió la Revolución Mexicana, pues prácticamente en todo el país, ¿no? De sur a norte fue escenario de batalla de la Revolución Mexicana. Y en Huichila, Morelos, está este árbol que se le conoce como el árbol del ahorcado. Algunas personas han comentado que lo han visto, que han pasado por este árbol, que está curiosamente a un lado de la carretera. Este árbol tiene más de 100 años de antigüedad, cabe mencionar. En este árbol se ha aparecido, se ha manifestado el fantasma de este hombre colgado, que fue colgado durante la Revolución Mexicana. También, si quieren buscar esto en el canal, lo pueden hacer. Busquen ahí Huichila, Morelos, y ahí van a ver el reportaje, el video de mi visita a Huichila, Morelos, y precisamente de este árbol del fantasma, que también se le conoce como el árbol donde fueron quemadas vivas 3 mujeres que fueron acusadas de brujas. Estas mujeres creo que eran hermanas, si no mal recuerdo, y también esto ocurre durante la Revolución Mexicana. Curiosamente, una de las mujeres que era partera, pues ella, estamos hablando de una época en que no se conocían muchos avances de la medicina o técnicas para poder ayudar a los bebés recién nacidos, porque ya ven que ahora pues un bebé cuando nace y tiene problemas para respirar, se le da RCP, se le ayuda, obviamente, se le dan estas técnicas para que pueda respirar, y en aquella época pues no existían y no se conocía nada de esto. Esta mujer, la partera, de alguna manera intuyó que tenía que darle masaje en el pecho, en el corazón, y logró que el bebé, que supuestamente había nacido muerto, lograra revivir. Desafortunadamente, esto provocó que a esta señora la mataran, que la quemaran, porque dijeron, en ese momento la ignorancia de las personas, evidentemente, decían, oigan, pero es que el bebé nació muerto y esta le empezó a mover ahí y de repente revivió. No, pues es una bruja, pues vamos a quemarla. Desafortunadamente no solamente la quemaron a ella, sino también a sus hermanas, porque pues, evidentemente creían que eran unas brujas. Y a ese nivel de ignorancia existía pues en aquella época. Y de hecho hoy en día también existe mucha ignorancia por parte de las personas que evidentemente pues salen a las calles sin cubrebocas. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. El hecho es de que hay muchas historias que vemos en películas, queridos amigos, que pensaríamos, wow, qué imaginación tuvo el escritor, cuánta imaginación tuvo ese hombre para obviamente pues escribir estas historias fantásticas, pero pues ya vimos que no. En muchas ocasiones las personas se inspiran en algunas historias, en algunas leyendas que ya son famosas y que obviamente las desarrollan de tal manera para generar una historia de una película. Así que hoy me enfoqué precisamente en la película El Escapulario, porque me llama la atención que ahí se ve precisamente esta leyenda de la confesión de la moribunda, que debo de ser sincero, cuando yo vi por primera vez la película El Escapulario, yo desconocía que existiera esta leyenda. Entonces ya cuando me entero, o mejor dicho, cuando leo
esta leyenda de la confesión de la moribunda, dije, órale, pues mira, de ahí se inspiraron para hacer la película El Escapulario. Así que bueno, pues ojalá que este programa les haya gustado. Muchísimas gracias por obviamente escucharme. Y ya saben, no se les olvide que los programas en vivo son los días martes y jueves a partir de las 8 de la noche, más o menos 8:30. Va, para que estén al pendiente. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Recuerden que los quiero mucho. Bye bye.